buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Implicaciones del COVID-19 en el sistema de riesgos laborales y las relaciones del trabajo. Esta videoconferencia hace parte del ciclo de capacitaciones en Derecho de Seguros, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros, FASECOLDA. El Sistema General de Riesgos Laborales es un componente esencial para el sistema de seguridad social en Colombia, ya que busca prevenir y tratar los riesgos laborales, brindando de esta manera una plena cobertura para los diversos eventos adversos que se puedan generar en el trabajo. Sin embargo, a partir de la pandemia producida por el COVID-19, fue necesario replantearse el marco normativo con el fin de fortalecer los lineamientos que garanticen y protejan la seguridad y la salud de los trabajadores. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Germán Ernesto Ponce Bravo, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Administrativo y magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. Se ha desempeñado como subdirector de prestaciones económicas del Fondo de Pensiones de Bogotá. Igualmente, ha sido gerente nacional de doctrina en la vicepresidencia jurídica de Colpensiones, con gran experiencia en el área docente en el tema de seguridad social, contribuciones para fiscales, derecho laboral, análisis jurisprudencial y argumentación jurídica en programas de posgrado y pregrado de las universidades Externado de Colombia, Universidad de La Sabana y Santo Tomás. Actualmente se desempeña como director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de FASECOLDA. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Antes de dar la palabra a nuestro conferencista invitado el día de hoy, quiero darle una bienvenida muy especial y agradecimiento al doctor Miguel Francisco Martínez Briceño, subdirector del Instituto Nacional de Seguros FASECOLDA, quien muy amablemente nos acompaña el día de hoy para dirigir un saludo a todas las personas que han ingresado y se han interesado en este tema. Doctor Miguel Francisco Martínez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Extiendo un saludo especial a los honorables magistrados, jueces, miembros de la rama judicial, abogados litigantes y asistentes a esta jornada académica. El Instituto Nacional de Seguros fue fundado en 1979, cuyo objetivo es la formación técnica en seguros para todas las personas interesadas en conocer sobre este ámbito, seguros y seguridad social. Reitero nuevamente al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por permitirnos por cuarto año consecutivo realizar estas jornadas académicas a nivel nacional. Hoy en día, por pandemia, lo hacemos a través de estos medios digitales. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Cedo la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente, en este momento, tiene la palabra el doctor Germán. Bienvenido, doctor. En primer lugar, extiendo un saludo y un agradecimiento enorme al Consejo Superior de la Judicatura, encabezado por la doctora Diana Alexandra Remolina. Igualmente a la doctora Mónica Cuellar, quien muy gentilmente nos está acompañando en esta videoconferencia.
igualmente a la doctora María Lucero Novoa y en general a los magistrados, honorables magistrados, jueces, miembros de la rama judicial, abogados, litigantes y asistentes a este evento. Para nosotros realmente es un honor tener la posibilidad de compartir este escenario con ustedes, porque pues no hay mejor manera de generar conocimiento y de mejorar, por supuesto, pues las visiones, no solo nuestras, sino también pues del público en general. En esta ocasión vamos a dar una charla muy cortica, muy básica, con el perdón de todos ustedes, con la idea de contextualizar el sistema general de riesgos laborales, contarles, después de un pequeño repaso conceptual, cuáles son los avances que ha tenido pues, este sistema en términos cuantitativos y contarles también cómo se refleja el desempeño de este sistema frente a los impactos pues, que ha tenido la pandemia, especialmente de cara pues al sector salud, que es en donde se ha reconocido el coronavirus COVID-19 como una enfermedad laboral de reconocimiento directo, y en este orden de ideas también con el cumplimiento de la entrega y suministro de elementos de protección personal como consecuencia de la expedición del decreto ley 488 y 500 de este año. Entonces, básicamente este es un poco el recorrido que les voy a tratar de plantear y ojalá pues lo alcancemos a agotar en esta hora. El sistema de riesgos, su desempeño, algunos temas estructurales que implica algunas normas que vienen de aquí, que van a venir pues muy seguramente en el corto, mediano plazo y pues el impacto del coronavirus. Comencemos con el sistema general de riesgos laborales y a pesar de que esto sea un poco muy básico pues con el tema, es muy importante recordarlo, especialmente de cara a la cantidad de precedentes judiciales y pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de responsabilidad plena de perjuicios, que va a ser la segunda parte de esta charla a cargo del doctor Eduardo López Villegas. Pero ese tema arranca realmente con esta lámina. Y es que nuestro sistema de riesgos laborales tiene una historia que data de 1915, en donde la característica fundamental del inicio del sistema o de la protección laboral por los riesgos que genera el trabajo o que expone la salud de los trabajadores al desempeñar su actividad, pues comenzó con una noción de responsabilidad subjetiva. Esto significa que era el trabajador el que tenía que probar que la afectación a la salud como consecuencia de un accidente o de una enfermedad se generó efectivamente por estar expuesto en el trabajo. Posteriormente, con la ley 90 del 46, y yo creo que pues en estas jornadas es un tema pues mucho más evidente, mucho más trajinado, pues mucho más analizado. Con la ley 90 del 46 lo que se hizo fue migrar a un esquema de responsabilidad objetiva bajo la teoría del riesgo creado. Esta responsabilidad objetiva bajo la teoría del riesgo creado no es nada distinto a el establecimiento de la responsabilidad o indemnización tarifada que viene por cuenta del sistema general de riesgos hoy en día pues laborales. ¿Qué significa responsabilidad tarifada? Que independientemente de la negligencia, culpa o cualquier circunstancia que afecte la salud del trabajador, bien sea a través de un accidente o de una enfermedad, siempre y cuando tenga o se genere en el ámbito laboral, pues el sistema previsional previsto o establecido pues para el efecto, pues responde
por la salud de los trabajadores con el reconocimiento de las prestaciones económicas que correspondan. Entonces, ese es el fundamento de la responsabilidad objetiva, es decir, uno no tiene, o el trabajador, lo único que tiene, o lo único que habilita el reconocimiento, la protección por parte del sistema, pues no es nada distinto a que se trate de un riesgo pues, laboral. Posteriormente a la Ley 90 de 1946, realmente el Seguro Social entra en vigencia en 1967. Luego, desde el 46 hasta el 67, a pesar de que la responsabilidad pues es objetiva, o era pues estaba prevista como una responsabilidad objetiva, hasta que el Seguro Social para el sector privado no entrara en operación, pues el empleador seguía respondiendo por sí mismo por las responsabilidades o las prestaciones derivadas del sistema. En esto, si lo acompasa uno, por ejemplo, con el sistema pensional, es uno de los elementos que más controversia ha generado respecto de un tema muy particular, que es el de la omisión de afiliación y la responsabilidad que tiene el empleador y o el Estado en este tema. Posteriormente, al 67 viene la Ley 100 del 93 y con ella la expedición del decreto ley 1295 del 94, que se modifica con la ley, pues hubo otra ley en la mitad, la ley 776 del 2002, que viene también a modificarse con la ley 1562 del 2012. Solo hasta la ley 1562 del 2012 este sistema se denomina de riesgos laborales, porque inicialmente este sistema siempre fue concebido para esquemas de trabajo tradicionales, es decir, a través de una relación laboral como la que ustedes y yo pues estamos en este momento pues tenemos vigentes, cada uno pues con su respectivo empleador. La idea con la ley 1562 del 2012 fue ampliar este campo de protección no solo para las relaciones laborales, o sea, relaciones dependientes, sino también para trabajadores independientes y de alguna manera comenzar a sembrar la semilla de un sistema de protección social que tenga la capacidad de llegar a los trabajadores informales y que se concretó en hace 3-4 semanas con la expedición del decreto 1174 de este año, que estableció el piso mínimo de protección social para trabajadores que laboren tiempo parcial, es decir, menos de un mes, y por supuesto los ingresos sean inferiores a un salario mínimo. Esta evolución lo que muestra realmente es que arrancamos con un esquema de protección supremamente primario, en donde la carga de la prueba estaba radicada exclusivamente en el trabajador. Pasamos a un esquema de responsabilidad objetiva que hoy en día todavía, pues que obviamente está vigente bajo la teoría del riesgo creado, en el sentido de que es el empleador el que expone la salud del trabajador en el desempeño de sus actividades contratadas. Y en ese sentido, como es el empleador el que crea este riesgo, pues la única manera de socializar las consecuencias de este riesgo es posible únicamente a través de una institucionalidad previsional que lo asuma, en lo que hoy en día conocemos como un sistema de seguridad social y más concretamente un sistema de protección social. Pasamos de una concepción tradicional de la protección de los riesgos laborales que se concretó en los 90 con el Sistema General de Riesgos Profesionales, evoluciona hacia un sistema de riesgos laborales con la idea de ampliar la protección para incluir en su campo a los trabajadores independientes, y hoy en día la respuesta del Estado frente a los nuevos esquemas de contratación pues está con el tema del piso mínimo de protección social a través del Plan Nacional de Desarrollo y reglamentado a través del decreto 1174 del 2020.
el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social y específicamente de la afiliación y los aportes, pues viene no solo de la mano de la actividad que generan o que desempeñan pues las distintas administradoras de los tres subsistemas, sino también de la mano de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, en donde a partir de la reforma tributaria del 2012, en la subsecuente 18-16 y en esta última que fue expedida este año pues 2 veces, el año pasado, perdón, pues 2 veces, lo que hizo fue consolidar el campo o la competencia que tiene la unidad de gestión de pensiones y parafiscales respecto de la vigilancia y control en la determinación de la obligación que tienen los empleadores y los trabajadores independientes respecto del cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema General de Seguridad Social, que por supuesto incluye al Sistema General de Riesgos Laborales. Este modelo de Sistema General de Riesgos Laborales que en este momento está dividido con ocasión de la expedición del decreto 1174, pues tiene 2 mundos o 2 poblaciones objetivos, por decirlo de alguna manera. Una primera es el mundo de las relaciones laborales con un sector productivo cuya capacidad económica es superior a un salario mínimo, y en ese orden de ideas todos los trabajadores de Colombia que devengan o que tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo, pues tienen que estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social, por supuesto, incluyendo el de riesgos laborales, y para aquellos que devenguen menos de un salario mínimo y estén contratados por menos de un mes, con esas 2 condiciones, pues esencialmente irían por cuenta del piso mínimo de protección social, pues que ha sido tan debatido en esta época. Entonces, respecto de este primer mundo de sistema contributivo, un salario mínimo, el modelo sobre el que se sustenta el Sistema General de Riesgos Laborales, pues es un modelo de seguro, en donde, si bien es cierto, los beneficiarios o asegurados del sistema son los trabajadores, la esencia del tema es que pues este es un seguro para el empleador. ¿Por qué razón para el empleador? Pues porque el empleador lo que hace es trasladarle el riesgo al que están expuestos los trabajadores a una entidad aseguradora que se denomina por ley administradora de riesgos laborales. Y como es un seguro, pues hay que pagar una prima que no es nada distinto pues a la cotización, y esta cotización que es responsabilidad exclusiva del empleador, es variable dependiendo del nivel de riesgo o clase de riesgo en la que se encuentra la actividad que desempeña el trabajador, y dependiendo también, por supuesto, de los centros de trabajo. ¿Qué significa esto? Que una fábrica puede tener, por ejemplo, 2 sitios. Un primer sitio en el que están sus trabajadores administrativos, clase de riesgo 1, por ejemplo, y tiene un centro de trabajo en donde se producen, por ejemplo, los zapatos, las bicicletas, lo que ustedes consideren, y ese centro de trabajo tiene otra clase de riesgo diferente. Entonces, la prima por el centro de trabajo o la cotización que tiene que hacer el empleador por los trabajadores que están en este centro de trabajo que tienen una clase de riesgo superior, pues es distinta a la que tiene que hacer por cuenta de los trabajadores del centro de trabajo administrativo, por decirlo de alguna manera, cuya cotización pues es menor, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los elementos esenciales del seguro o de este sistema de riesgos laborales? Obviamente, nuestro sistema de seguridad social parte de un hecho fundamental, y es que, así suena un poco obvio este planteamiento, la determinación del origen del riesgo es muy importante para poder conocer qué entidad del sistema de seguridad social entra a proteger al trabajador. Por esa razón es que el elemento esencial del Sistema General de Riesgos Laborales pues es que la causa o el riesgo que se materializa a través de un accidente o de una enfermedad laboral sea
laboral y no de origen común, porque siendo de origen común pues entran a responder por las prestaciones asistenciales y económicas el Sistema General de Salud y el Sistema General de Pensiones. ¿Quién crea el riesgo? Pues el creador del riesgo, lo veíamos hace un rato, pues es el empleador. Y el empleador con esto, un poco para comenzar a cimentar la discusión que se va a continuar en la sesión, en la videoconferencia del jueves, pues es el empleador. Y el empleador, al generar el riesgo y afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales e informar cuáles son los trabajadores beneficiarios de ese sistema, pues lo que hace es básicamente proteger su integridad económica como empresa frente a los riesgos que genera la explotación de un determinado ramo o actividad por parte de sus trabajadores, y genera este riesgo, pues la atención tarifada del Sistema General de Riesgos Laborales a través de sus prestaciones económicas. ¿Por qué se llama indemnización tarifada? Porque la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, el auxilio funerario, la incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, no cubren la totalidad del daño. Y por eso es que se trata de una responsabilidad objetiva prevista pues de esa manera desde 1946, como lo veíamos en la lámina anterior. ¿Y por qué no? Pues porque exponer los trabajadores, la salud de los trabajadores a una determinada actividad económica, pues implica convivir o una convivencia entre la indemnización tarifada a través que se otorga, a través o se reconoce a través del Sistema General de Riesgos Laborales, con la indemnización o eventualmente denominada indemnización plena de perjuicios. La responsabilidad o la indemnización tarifada es objetiva, como veíamos hace un rato, y por lo tanto el sistema entra a proteger al trabajador sin considerar la culpa, sin considerar la negligencia. Lo único que se necesita es determinar que el origen de ese daño pues sea laboral. Mientras que la indemnización plena de perjuicios pues viene o responde al hecho de la negligencia, o le corresponde al trabajador probar, ahí sí, que el empleador fue negligente o culpable en la implementación de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, como un elemento definitorio para poder establecer la responsabilidad subjetiva que se deriva o que sustenta la indemnización plena de perjuicios. Entonces, es muy común conocer o encontrarse a empleadores que con la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de sus trabajadores se desentienden del cuidado que deben tener respecto de la salud laboral. Entonces, descuidarse en el cuidado de la salud laboral de sus trabajadores, pues no lo exime de responder por una indemnización plena de perjuicios cuando se pruebe negligencia en este sentido. El régimen en el que se fundamenta el Sistema General de Riesgos Laborales pues es el de la prevención. Y esto también es muy importante, tal vez pues como muy poco conocido en su momento, pues porque no está como tan trajinado. Pero la verdad del tema es esta, y es que el Sistema General de Riesgos Laborales tiene dos tipos de relaciones. Una primera, que es esencial, es la prevención del riesgo. Esa relación de prevención del riesgo la tiene directamente con el empleador. ¿Qué significa eso? Que la relación del empleador con la ARL es de asesoría. La ARL le ayuda al empleador, lo asesora
en el sentido de poder mejorar la identificación del riesgo al que se expone la salud de sus trabajadores, con la idea de poder implementar controles que eviten su materialización. Un ejemplo de esto, que no sucede mucho, por ejemplo, en las minas de micro y pequeñas empresas, es la siguiente. Es necesario, por ejemplo, que los señores mineros tengan un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que les permita identificar dónde está el riesgo de la mina. Uno de ellos, por ejemplo, es la medición de gases. Entonces, como parte de la labor de cuidado de la salud y de la seguridad laboral que tiene el empleador, es que en medir, por ejemplo, los gases que se pueden generar al interior de una mina a través de unos aparatos pues, especialmente previstos para este tema. Si el empleador no hace caso, por ejemplo, de la asesoría que le brinda la ARL en el sentido de poder identificar los riesgos y colocar o implementar medidas que mitiguen su ocurrencia, pues la ARL, y se sucede el accidente, usualmente en las minas son fatales, pues la ARL entra a responder por la pensión de sobrevivientes. Pero este tipo de cosas, o este tipo de negligencias, este tipo de actitudes, lo que ha generado pues es la indemnización plena de perjuicios por cuenta del empleador. Entonces, la primera relación que tiene el sistema de riesgos laborales con la empresa es de identificación y prevención del riesgo con la idea de que este no se materialice. Y esa relación es directamente con el empleador, porque el empleador, como es el creador del riesgo, pues es el primer responsable de prevenir su ocurrencia debidamente asesorado por una ARL. Cuando estas actividades de prevención del riesgo, de promoción de la salud laboral y de la seguridad laboral no funcionan, porque puede ser que no funcionen, hay actividades que son muy peligrosas, otra vez como por ejemplo las minas, pues la segunda función que tiene el sistema de riesgos laborales o la segunda relación que tiene el sistema de riesgos laborales ya no es con el empleado sino con el trabajador. ¿Cómo? A través de las prestaciones asistenciales o de salud que se reconocen para recuperar la salud del trabajador y al mismo tiempo, por supuesto, a través de las prestaciones económicas que están previstas en la Ley 1562 para poder reparar el daño desde el punto de vista tarifado que se representan en estas prestaciones. Por eso la importancia del sistema de riesgos laborales no solo está dada por la prestación económica o asistencial, sino porque se sustenta o se fundamenta por excelencia con la idea de que no ocurra el siniestro. Y esta es la diferencia de administradores del sistema. Si ustedes se preguntan por qué razón, por ejemplo, las EPS o los fondos de pensiones no son compañías de seguro y sí lo son las administradoras de riesgos laborales, pues es porque los negocios son completamente distintos. La naturaleza del riesgo es completamente distinta. En el Sistema General de Riesgos Laborales, al fundamentarse o funcionar bajo un esquema de seguros, pues nosotros estamos administrando el riesgo al que están expuestos los trabajadores con la idea de que este no se materialice y por lo tanto el trabajador sea saludable y de esa manera se impulse la productividad por parte de las empresas. Entonces aquí no se administran recursos financieros, sino el riesgo al que está expuesto el trabajador por cuenta de la actividad por la que fue contratada. Si ustedes se detienen a pensar un segundo en este tema, la diferencia con una administradora de pensiones, pues es que la administradora de pensiones administra plata. La administración de esos recursos financieros pues implica que no sean compañías de seguros sino pues administradoras de fondos de pensiones, que esencialmente lo que hacen es administrar un riesgo financiero, no un riesgo del trabajo, a diferencia de lo que sucede. Por eso ellos no son compañías de seguros. Mientras que en el sistema de salud
pues se trata de EPS que tienen pues adscritas o a las que les pertenecen IPS que prestan no solo la salud cuidan pues de la salud de todo el mundo independientemente de su origen, y las prestaciones que se reconocen pues son las de esencialmente las incapacidades por origen común y las licencias de maternidad y paternidad, pero no son compañías de seguros, aunque la regulación a partir de la ley 1421 lo que hace o lo que trató de hacer pues el legislador a través de esta ley es hacer migrar en la medida de lo posible a las EPS para que funcionen como aseguradoras. El tema es que hoy en día todavía pues eso no se ha logrado. Entonces, a pesar de que tenemos un gran sistema de salud pues con cosas para mejorar, pero pues es un sistema con una cobertura muy grande, es prácticamente el 97%, este sistema no ha logrado funcionar bajo la idea de la prevención del riesgo. Lo que sí sucede con el sistema de riesgos laborales, y más adelante les muestro un par de estadísticas que podrían evidenciar la diferencia en la naturaleza del riesgo administrado. Como les decía hace un rato, este sistema fue pensado inicialmente para trabajadores y empresas bajo un régimen laboral contractual, no tanto para trabajadores independientes hasta la ley 1562 y no tanto inicialmente para los independientes rentistas de capital. Hoy en día esto se solventa con el Plan Nacional de Desarrollo, el piso mínimo de protección social y con la reciente resolución expedida por la UGPP 209 de febrero del 2020, en donde se presume el ingreso que tienen los trabajadores independientes rentistas de capital para que puedan cumplir sobre esa presunción de renta los aportes al Sistema General de Seguridad Social, incluyendo el sistema de riesgos laborales. Nuevamente, el pago de la prima y el cumplimiento de las obligaciones del empleador pues son la base para proveer su sostenibilidad. A diferencia de lo que sucede con pensiones y con salud, este sistema de riesgos laborales es perfectamente autosuficiente en la medida que su única fuente de financiación es la cotización. Este sistema no tiene impacto fiscal porque no se financia de ninguna manera del presupuesto nacional. Las características básicas del sistema, pues claramente es un modelo que está dirigido, regulado y vigilado por el Estado. Está operado por administradoras de riesgos laborales que son compañías de seguros que están habilitadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para la administración del ramo de riesgos laborales. Existe el derecho, así como sucede en pensiones y en salud para los trabajadores, como al que aquí se afilia es el empleador puede elegir libremente la ARL en la que se ubica, en la que quiere estar, y el término de permanencia, cuando hay 8 ARLs en este momento vigentes en Colombia. Permítanme este paréntesis. Está Sura, está Positiva, está AXA Colpatria, está Colmena, está Bolívar, está Equidad, está Alfa. Ahí están las 8 ARLs. Positiva es la única que tiene participación pública, el resto todas son privadas, por lo tanto, el término de permanencia para las ARLs de un empleado en una ARL privada es de 1 año, pero si eligen la ARL pública, el término de permanencia es de 2. Esa es la única característica en términos de fidelidad, pues, o permanencia que se le exige al empleador para el traslado de ARL a libre elección. La cotización al sistema pues hace parte de una prima de seguro colectivo y por supuesto es responsabilidad exclusiva del empleador y del contratista independiente o trabajador cuenta propia rentista de capital.
Los afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de dos tipos de prestaciones: las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Unas son de salud, las otras son las incapacidades, la indemnización y la pensión, pues que todos conocemos. Y la cobertura de este sistema inicia al día calendario siguiente a aquel en el que se sucedió la afiliación del empleador a la administradora de riesgos laborales y de la firma del contrato con el trabajador. En síntesis, el objetivo fundamental de este sistema, les decía, está construido para poder prevenir la ocurrencia del riesgo. Entonces, acá nos pagan para que la gente se accidente y se enferme menos. Por eso es que no se administran recursos. Entre menos siniestrados o entre menos accidentes y enfermedades, pues el sistema muestra un mejor desempeño porque cumple pues con su función. De ahí que tengamos esto como nuestro mensaje principal, y que es realmente uno de los elementos de juicio más importantes para poder valorar en sede judicial la responsabilidad plena de perjuicios, en el sentido de que el empleador es el primer responsable de la seguridad laboral de sus trabajadores, y parte de la identificación del cumplimiento de esta obligación, pues viene determinada por la implementación de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que esencialmente vienen asesorados o asesoradas por las administradoras de riesgos laborales. Entonces, solo en segundo lugar, cuando no fue posible prevenir o evitar la materialización de este riesgo, pues entra el sistema con la reparación de las consecuencias a través de las prestaciones económicas. La relación de promoción y prevención es con el empleador, la relación de atención en salud y prestaciones económicas es con el trabajador, y por esta razón es que el sistema de riesgos tiene una cobertura integral en términos pues laborales, tanto relaciones dependientes como trabajadores independientes. Esta es una gráfica muy importante porque lo que tratamos de plantear realmente con esto es que cuáles son los sujetos que se relacionan directamente con el sistema, y específicamente con los trabajadores y las administradoras. En el centro del sistema pues claramente están los trabajadores, se suceden los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. El primer anillo de seguridad viene determinado pues por el empleador y el contratante. El segundo anillo de seguridad, por decirlo también así coloquialmente, pues viene determinado por el campo de acción de la administradora de riesgos laborales. Y a estos dos e incluso a los trabajadores, a estos tres actores del sistema, tienen un esquema de vigilancia muy importante. A las ARLs las vigila la Superintendencia Financiera de Colombia, con la idea de poder, primero, hacer un seguimiento importante en términos de oportunidad en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas. Y la Superintendencia Financiera de Colombia lo que hace básicamente es cuidar de que las cotizaciones que reciben las ARLs se dediquen o se destinen a las reservas que tienen que hacer para poder responder por los siniestros que puedan ocurrir, porque como aquí no hay subsidio del Estado, los recursos económicos que entran por vía de cotización tienen que reservarse para poder tener un colchón, si me permiten el término coloquial, para poder tener una capacidad económica suficiente para poder hacerle frente a los siniestros que se suceden. Entonces, la Superfinanciera vigila que como compañías de seguros sus reservas económicas sean suficientes para atender sus compromisos. Y estos son ramos de cola larga. Eso significa que la Superfinanciera vigila que los estándares de solvencia que tienen las compañías sean suficientes para poder responder no solo por la pensión de la cónyuge, por ejemplo, sobreviviente,
sino también de los beneficiarios. O sea, tranquilamente se trata de obligaciones o de recursos que tienen que solventar obligaciones que exceden en la mayoría de los casos los 50, 60 y 70 años. De la misma manera, las ARLs, como se encargan de la recuperación de la salud del trabajador, pues entonces tienen a la Superintendencia Nacional de Salud vigilando el estándar de prestación de estas prestaciones. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo y a los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo en un quinto anillo de seguridad, con la idea de vigilar no solo que las ARLs por parte de la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo cumplan con sus labores de promoción y prevención del riesgo, sino que los inspectores de trabajo tienen la facultad de vigilar que el empleador también le haga caso a las recomendaciones que da la ARL frente a la promoción de la salud y la prevención del riesgo, so pena de algunas multas. Entonces, cuando el accidente de trabajo que le sucede a los trabajadores o la enfermedad laboral se materializa como consecuencia del incumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues las multas que están establecidas en los artículos 13 y 31 especialmente de la ley 1562 del 2012 oscilan entre 300 millones de pesos y casi los 1.000 salarios mínimos, que son más casi pues 900 millones de pesos, por el incumplimiento con estas gestiones. Entonces el empleador se expone no solo a la responsabilidad plena de perjuicios cuando el accidente o la enfermedad que daña la salud del trabajador se materializa o como consecuencia de la negligencia en la implementación de la seguridad laboral de su ambiente de trabajo, sino que también se expone a las multas administrativas que impone el Ministerio de Trabajo. Hay dos instituciones adicionales con el Ministerio de Trabajo, que son las juntas de calificación de invalidez y el Fondo de Riesgos Laborales. Este Fondo de Riesgos Laborales es el que recibe el producto de la cotización o del aporte, hablando de piso mínimo de protección social, para que con base en eso, este fondo le pasa el recurso a Colpensiones para que Colpensiones adquiera un seguro inclusivo que funcionaría como protección contra todo riesgo de los trabajadores que hagan parte de este piso mínimo de protección social. Finalmente, tenemos al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Salud regula reglamenta el ámbito de la prestación de salud por parte de las ARLs, y también tiene a su cargo regular la afiliación. Entonces, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, regula la afiliación al sistema de pensiones, mientras que el Ministerio de Salud lo que hace es regular la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. Por su parte, el Ministerio de Hacienda lo que hace es controlar y vigilar que la reglamentación en términos de solvencia financiera, de inversiones que realizan las compañías administradoras de riesgos laborales, pues sea suficiente o garantice la sostenibilidad del sistema. Como les decía, la vigilancia y el control esencialmente viene determinada por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo en términos de promoción y prevención del riesgo, que son los programas que posibilita el Sistema General de Riesgos Laborales a través de las ARLs con el empleador. La Superintendencia Financiera de Colombia, a su vez, se encarga de vigilar
que los niveles de patrimonio, las reservas y las inversiones que realizan las ARLs, de las cotizaciones que reciben de los empleadores, sean suficientes para poder responder, permítanme la redundancia, responsablemente frente a los siniestros que se vayan a ocurrir o que estén ocurriendo en este momento, y la Superintendencia de Salud, concretamente bajo la prestación de los servicios de salud que están a cargo de la red de la ARL. La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales tiene o comparte un principio básico con todo el sistema de seguridad social, y es que todo trabajador y toda empresa que represente o que implique un ingreso como mínimo del salario mínimo o más, tiene que estar obligatoriamente afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. Eso significa que los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo o los servidores públicos con una relación legal y reglamentaria y administrativa, pues son afiliados o asegurados obligatorios por cuenta del Sistema General de Riesgos Laborales, a quien se afilie, siendo claro, por supuesto, que quien se está afiliando acá pues es el empleador. Los pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral son también afiliados obligatorios, están eximidos de hacer el pago o la cotización al Sistema General de Pensiones, pero no al sistema de salud y al sistema de riesgos laborales. De la misma manera, la consecuencia que tiene esto, que tiene no afiliar o no cumplir con la responsabilidad o con la obligación del empleador de afiliarse al sistema de riesgos laborales y por lo tanto de proteger a sus trabajadores, pues no es nada distinto a asumir el costo de las prestaciones económicas y asumir al mismo tiempo la responsabilidad por la indemnización plena de perjuicios. Es decir, concurren en ese orden de ideas la posibilidad o el riesgo económico de las prestaciones que se derivan de la indemnización tarifada que tiene el sistema de riesgos laborales y que prevé, por tanto, este sistema general de salud, y al mismo tiempo la indemnización plena de perjuicios que se fundamenta en la responsabilidad subjetiva que radica en cabeza de los empleadores. Adicionalmente, la tercera consecuencia que tiene el incumplimiento de este tipo de obligaciones, pues es la exposición al riesgo de sanciones de tipo administrativo que son impuestas por el Ministerio de Trabajo. En síntesis, la regla general para poder identificar cuándo un afiliado es obligatorio o no en el Sistema General de Seguridad Social y particularmente el Sistema General de Riesgos Laborales, pues viene determinado con la regla de capacidad contributiva. La capacidad contributiva se mide por el salario mínimo, luego todos los trabajadores que devenguen un salario mínimo o más están obligados o son beneficiarios obligatorios de la protección que provee a través del Estado, a través del Sistema General de Riesgos Laborales, y de esta manera el empleador es el obligado a afiliarse con la idea de poder trasladar el riesgo o transferir el riesgo laboral que se genera como consecuencia del desempeño de una determinada actividad a una compañía de seguros que se denomina administradora de riesgos laborales. Obligaciones del sistema, y este también es un punto supremamente importante que nos funciona como un abrebocas para la charla o la continuidad pues de la charla el jueves con el profesor Eduardo López Villegas. La primera es que el empleador tiene la obligación de la afiliación, está en su cabeza exclusivamente el pago de la cotización, tiene la obligación de establecer y ejecutar de forma permanente sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo con la idea de poder prevenir o mitigar la ocurrencia de accidentes o enfermedades, y por supuesto está también en la obligación, palabras más, palabras menos, de informar a las ARLs las circunstancias que afecten la cobertura.
En este mismo orden de ideas, el trabajador también tiene obligaciones. Y hemos encontrado muchos casos en los cuales, por vía de tutela, pretenden el reconocimiento de incapacidades, de incapacidad esencialmente, esto lo vemos de una manera recurrente, en donde el trabajador, por ejemplo, incumple con el cuidado de su salud, con la idea de poder incluso beneficiarse por tiempo extendido de las incapacidades que reconoce el sistema. Conocimos, por ejemplo, de una tutela que, si no me falla la memoria, creo que fue interpuesta por un trabajador contra la ARL Equidad, si no estoy mal, en donde la recomendación de salud del médico tratante y del médico laboral estaba prevista o estaba dirigida a que cuide su alimentación, porque el señor trabajador en este caso pues, padecía un poco de obesidad. Y ese incumplimiento o estos hábitos pues alimenticios, lo que le generaron fue una especie pues como de daño o de afectación a las rodillas. Lo que se descubrió en el trámite de la tutela es que el trabajador, de manera deliberada, no cumplía con las recomendaciones del médico, con la idea de poder seguir, coloquialmente hablando, dañando pues las rodillas para que siga siendo beneficiario de la incapacidad temporal. Entonces, en ese sentido, las obligaciones que tiene el trabajador en términos de procurar el cuidado de su salud y el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo, que en este momento vienen determinados por la resolución 312 del año 2019, son esenciales. Porque si no las cumplen, no solo se vuelve o se transforma o se convierte pues esto en una causal para terminar el contrato de trabajo, sino que también es una forma de generarle fraude pues, al sistema. De ahí que si bien es cierto, el trabajador en términos generales cumple trabajando con el sistema de seguridad social, en el ámbito del trabajo es necesario que el trabajador cumpla también con los estándares de seguridad y salud implementados a través de los sistemas de gestión a los que el empleador se encuentra obligado por vía de la resolución 312 del 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo. Y en este sentido, pues la participación en las estrategias y acciones de promoción y prevención pues tiene esta finalidad. Entre más activo y más cumplimiento se tenga de la seguridad y salud en el trabajo, echada a andar por cuenta de los empleadores, pues menos se van a suceder accidentes, enfermedades o muertes en beneficio no solo del trabajador, sino también de la empresa, porque esto le incrementa la productividad. Finalmente, las ARLs tienen como obligación facilitar la afiliación. Obviamente pagan por su cuenta y riesgo el registro y el recaudo de la cotización que gira el empleador a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, y las tres obligaciones más importantes vienen determinadas por las prestaciones asistenciales, las prestaciones económicas y la realización de las actividades de promoción y prevención. ¿Cuáles son las coberturas? Y en esto usualmente hay una discusión importante, pero que ya está superada en el siguiente sentido. Son dos riesgos los que cubre este sistema. El riesgo de accidente de trabajo, quedan 5, el riesgo de accidente de trabajo y de enfermedad laboral. El accidente de trabajo es un suceso repentino que usualmente viene determinado con causa del trabajo, es decir, haciendo cosas para las cuales yo fui contratado, o con ocasión del trabajo, que es obedeciendo órdenes del empleador, dependiendo de la teoría que acojamos, una u otra. Corte Suprema de Justicia tiene una, Consejo de Estado otra, pero en general la definición es esta. El accidente in itinere, que es el que se sucede en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, usualmente, o mejor dicho, se reconoce por mandato de la Ley 1562 únicamente cuando el empleador ha suministrado al trabajador el vehículo o el transporte. Eso no significa que si yo, en este momento, trasladándome a mi casa, me sucede un accidente vial,
la administradora de riesgos laborales no me lo reconozca como tal. ¿Por qué razón? Pues porque ese no sería un accidente in itinere. El accidente in itinere es el que sucede del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pero si se sucede algún accidente vial en el transcurso de la jornada, pues eso califica inmediatamente como origen laboral. Mientras que del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, califica únicamente como riesgo laboral si el empleador ha suministrado el mecanismo o el medio de transporte. La enfermedad laboral es mucho más difícil de detectar porque tiene un periodo de maduración alto o más prolongado. No obstante, pues nuestro sistema de salud tiene la oportunidad de detectarlo pues, o a través de nuestro sistema de salud. La atención del accidente del trabajo por urgencias va por cuenta de la IPS y la EPS, que le recobran ese valor a las ARLs, y las ARLs por su parte lo que hacen es asumir la rehabilitación de los trabajadores. Voy a pasar esto de la financiación que es a través de la cotización, solo para hacer énfasis en este punto. En este momento hay 604 actividades económicas divididas en 5 clases de riesgos a través del decreto 1607 del 2002. La clase de riesgo 1 es la que menos exposición a la salud tiene por parte de los trabajadores, como por ejemplo un trabajo como el mío, que es de escritorio. Y la clase de riesgo 5 pues es la que más expone la salud del trabajador, y un ejemplo de esto pues es la explotación de minas o canteras. La ley 2, el decreto ley 1295, el decreto 1602 y en general la normativa del Sistema General de Riesgos Laborales ha establecido que existe un valor mínimo y un valor máximo para cobrar. Pero esto tiene un fundamento, y es premiar al empleador juicioso, que representa menos siniestros, se le podría cobrar el valor mínimo. Y si el empleador no es juicioso y tiene un índice de lesiones incapacitantes o una siniestralidad pues grande, se le cobra el valor máximo. Pero esta posibilidad de variar del mínimo al máximo no ha sido reglamentada aún por el gobierno nacional. En ese sentido, hoy en día, la única obligación de cotización se realiza por cuenta del valor inicial. Esta variación de la cotización estamos esperando que en el transcurso del próximo año, del 2021, pues tengamos un avance al respecto, porque esto sí genera un incentivo adicional para que los empleadores cuiden a sus trabajadores. Beneficios, prestaciones asistenciales, que son la salud, y las prestaciones económicas, que no es nada distinto a las incapacidades, a la indemnización por incapacidad permanente parcial, que es para aquellos trabajadores que pierden la capacidad laboral por menos del 50% y se le hace un pago único proporcional al daño en una suma no inferior a 2 veces su salario base de liquidación, ni superior a 24 veces este concepto. La pensión de invalidez la conocemos todos. Aquí hay un plus que no tiene el Sistema General de Pensiones, y es que se le puede incluir un 15% más en la tasa de reemplazo cuando se necesita una persona para que le ayude a la movilidad pues del señor pensionado. Y con otro tema, y es que la incapacidad temporal pues viene determinada por el 100% del salario mínimo, del salario base de cotización, cosa pues que no sucede con origen común. Si nos comparamos internacionalmente, nosotros tenemos un sistema de riesgos con coberturas muchísimo más grandes que incluso los mismos europeos. Nosotros tenemos una incapacidad temporal hasta que el trabajador se recupere, en cambio allá tienen un término de no superior a 6 meses. La tasa de reemplazo de las pensiones en Europa está por el orden del 45%, nosotros tenemos incluso tasas superiores, y la cotización, a pesar de que oscila entre el 0,5 y el 6,9%, pues realmente estamos en el 2,4%, que es como lo que tenemos en este momento. Voy a pasar esto rápidamente
con la idea de poder actualizarlos, y yo les dejo la presentación. Estas son cifras que representan cuáles son los trabajadores que más se accidentan, que más se enferman y que más se mueren. Pero quisiera cerrar solo con este tema de el impacto de COVID, pues para que no se nos quede la presentación en punta y no quedamos pues únicamente con esto, que serían las grandes conclusiones. Nosotros nos dedicamos a actividades de promoción y prevención, otorgamos prestaciones asistenciales y económicas, y en el camino de la pandemia nosotros le propusimos al gobierno nacional que se asuma el coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo para el sector salud y sus conexos, o sea, su apoyo, y adicionalmente el suministro de elementos de protección personal como actividad complementaria a la obligación principal que tiene el empleador de este suministro. Entonces, lo que hemos podido encontrar es que el 93% de suministro de elementos de protección personal vienen dados por el empleador en cumplimiento, por supuesto, de su obligación primigenia, y esto viene siendo complementado únicamente para el sector salud y sectores conexos a través de las ARLs. El efecto que ha tenido declarar el COVID-19 como enfermedad laboral de reconocimiento directo para el sector salud, pues es que se incrementó la siniestralidad en un 937%, y pasamos de un reporte mensual de 48 enfermedades laborales para el sector salud a aproximadamente 663 mes. Esto implica que el sistema está protegiendo de una manera mucho más directa a los trabajadores de la salud, como primera línea de defensa pues que tenemos todos nosotros frente al COVID. Pero eso, y esta obligación se complementa con la de la entrega de elementos de protección personal, que con corte a hoy vamos más o menos, esto era 51.800.000 elementos de protección personal con corte el 27 de septiembre, hoy vamos más o menos por el orden de 70 millones de elementos de protección personal entregados. Y estos son como los trabajadores que han estado protegidos. Tenemos 28.880 casos positivos, 35.000 recuperados, 10.581 sospechosos, y de todos estos, 20.500 son del sector de la salud. Entonces, esta es como la evolución que esto ha tenido, y por supuesto, permítanme, yo les minimizo esto para que se pueda ver. Como los más expuestos son los del sector salud, pues apenas ahora con la reactivación, prácticamente el 77% de las prestaciones se han otorgado a trabajadores del sector salud. Y fíjense ustedes, hay más de 58.700 incapacidades temporales reconocidas, 139 pensiones de sobrevivientes, de las cuales 89 son del sector salud, 14 del sector conexo y 36 de otros sectores. Esto significa que el sistema de riesgos laborales también protege a personas como ustedes o como yo, que no hacemos parte del sector salud, con la carga de poder investigar y determinar que el contagio pues efectivamente pues tiene una relación directa con el trabajo, que es lo que pasó con estas 36 pensiones, que pues básicamente es el 20% de los reconocimientos que en este momento tenemos. Entonces, un poco el cierre es un sistema que ha venido funcionando muy bien, que el impacto que ha tenido el coronavirus pues es un impacto fuerte, pero la seguridad social está precisamente hecha para responder en esta época en la que pues se necesita, no en la época pues de estar sanos. Quisiera pues extenderme un poco más, pero creo que tenemos limitación de tiempo, entonces le cedo la palabra a la doctora Mónica. Y pues por supuesto muy atento y dispuesto a lo que ustedes consideren. Doctor, muchísimas gracias por su intervención, y pasamos a las siguientes preguntas que son tomadas del chat. Doctor, ¿cómo se establece la cotización del Sistema General de Riesgos Laborales? Lo más importante del tema de la cotización es
Uno, tengo que saber, lo primero, tengo que saber qué actividad está desempeñando el trabajador. ¿Y con qué actividad está desempeñando el trabajador? Yo tengo que ir al decreto 1607 del 2002 y ubicar la clase de riesgo en la que se encuentra ubicada. Para poner un ejemplo, la asesoría financiera o el trabajo de oficina, como el que yo hago, que digo, pues es un gran trabajo porque le pagan a uno por estudiar, determina que sería clase de riesgo 1. Cuando yo tengo ya determinada cuál es la actividad que yo desempeño y la asocio a la clase de riesgo que está explicada en el decreto 1607, yo tengo que cumplir un segundo paso y es verificar cuál es mi salario. Y sobre ese salario yo lo que tengo que sacar el porcentaje que está establecido en el decreto 1607 y en el decreto ley 1295, que es por la cotización inicial. Si yo soy clase de riesgo 1, pues será el 0,522% de mi salario lo que tendría que cotizar el empleador para protegerme contra los riesgos propios de mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el empleador no afilia a su trabajador al sistema de riesgos laborales y éste se accidenta y fallece durante la jornada laboral? La primera consecuencia, el empleador asume el pago de la pensión de sobrevivientes. Hoy en día, sobre salario mínimo está oscilando entre 250 a 300 millones de pesos. Luego, si son 2 salarios mínimos, pues serán 600 millones de pesos y así sucesivamente. Esa es la primera consecuencia. La segunda, si muere y no lo afilió, pues seguramente es porque tiene una negligencia en el manejo de la seguridad laboral. Luego se expone a indemnización plena de perjuicios que cumpliendo pues las reglas propias que el mismo precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, puede estar oscilando, puede llegar incluso a sumas superiores a los 400 millones de pesos por trabajador. Y la tercera consecuencia es la exposición a sanciones administrativas que pueden también superar los 300 millones de pesos por cuenta del ministerio o que la impone el Ministerio de Trabajo. Un agradecimiento muy especial para el doctor Germán Ernesto Ponce Bravo por su clara y didáctica exposición sobre la importancia del Sistema General de Riesgos Laborales, que radica principalmente en la identificación, prevención y disminución de los factores que puedan generar riesgo para el trabajador y que potencialmente puede afectar su salud. Por eso, el Sistema de Riesgos Laborales busca generar nuevas políticas y herramientas para mitigar, crear y mejorar un ambiente de trabajo más sano. Gracias a las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta conferencia virtual. Hacemos una cordial y extensiva invitación a todas las personas que nos acompañan a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar más información sobre todas nuestras videoconferencias y además otras noticias de interés. Gracias por su compañía. Feliz resto de día.